En Conocer a Dios, el viaje del alma hacia el misterio de los misterios, Deepak Chopra nos invita a un fascinante viaje espiritual que explora las profundas conexiones entre el alma humana y el misterio divino. El autor presenta una visión única que aborda la experiencia de conocer a Dios, trascendiendo las creencias y conceptos tradicionales para ofrecer una perspectiva más profunda y universal. Un Dios real y útil. Dios ha sido adorado a lo largo de la historia sin dejar pruebas visibles de su existencia, lo que crea una distancia entre la fe y la experiencia cotidiana. La ciencia moderna revela que lo que consideramos realidad material nace de un reino invisible compuesto por energía e información. Esta fuente, que da origen al universo, también puede experimentarse directamente. Al hacerlo, se supera el miedo a la muerte y se da sentido a la vida, pues Dios se manifiesta como el origen del amor, la verdad y la belleza. Una historia que involucra a un sacerdote y la aparición de un ángel plantea la posibilidad de que milagros y experiencias divinas puedan cruzar a nuestra realidad, aunque muchos prefieren descartarlas por falta de evidencia material. Se plantea la existencia de una zona de transición entre Dios y el mundo material, un espacio donde suceden experiencias extraordinarias como visiones, revelaciones y milagros. Esta zona sirve como punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y aunque el pensamiento racional tiende a rechazarla, muchas personas han vivido este tipo de experiencias. A lo largo de la historia, figuras espirituales han descrito estos encuentros con un lenguaje intenso, lo que sugiere que lo sagrado sigue presente en la vida humana. La cercanía con Dios puede sentirse como un estado elevado de conciencia, accesible para cualquier persona, y no como algo reservado solo a santos o místicos. La clave está en cómo responde el cerebro humano. Existen 7 tipos de respuesta que conectan con lo divino: la necesidad de protección, la identidad personal, la búsqueda de paz, el conocimiento intuitivo, la creatividad, las visiones interiores y la experiencia espiritual profunda. Cada una de estas respuestas genera una forma distinta de concebir a Dios, desde un protector hasta un creador inspirador. Estas experiencias no dependen de creencias fijas, sino que surgen de procesos mentales y emocionales reales que construyen un puente entre lo visible y lo invisible. El cerebro es la vía concreta que permite a la mente acceder a la percepción de Dios, pero estas percepciones no son pruebas objetivas sino reflejos de la conexión profunda entre lo interno y lo divino. Así como el amor de una madre puede moldear el carácter de un hijo, nuestras percepciones más íntimas parecen dar forma a lo sagrado. Dios se manifiesta de acuerdo a los estados internos del ser humano, desde el miedo hasta la creatividad y la unidad espiritual. El cerebro, con sus respuestas básicas, organiza la realidad caótica y crea un mundo coherente en el que Dios se ajusta a las formas en que entendemos el universo. Cada tipo de Dios que concebimos está ligado a una respuesta cerebral específica, lo que sugiere que lo divino no es externo al ser humano, sino entretejido con su manera de experimentar la existencia. La frontera entre lo físico y lo espiritual se manifiesta en momentos sutiles e inesperados. Un sueño, una canción, una coincidencia significativa pueden parecer mensajes provenientes de un lugar más profundo, donde la mente toca el misterio. Esta zona de transición se asemeja a los niveles de realidad que también identifica la física cuántica, donde la energía se transforma en materia y hay un campo más allá del tiempo y del espacio. La ciencia y la espiritualidad no se contradicen, sino que representan distintas formas de comprender el universo. Los místicos logran permanecer en esa zona intermedia donde otros solo acceden brevemente. Allí, el cuerpo se aligera, los sentidos se agudizan y emerge un sentimiento de pertenencia a algo eterno, como si se habitara un lugar en lugar de tener una sensación. Aunque el cerebro parece un órgano material sin grandes misterios a simple vista, dentro de él ocurren los más profundos encuentros con lo divino. Las regiones del cerebro conservan huellas tanto del instinto más antiguo como de las aspiraciones más elevadas.
Lo divino puede sentirse tanto en el temor como en la ternura, en la caza como en la poesía. Lejos de haber inventado a Dios como un límite a la violencia, lo hemos hallado como una respuesta necesaria al caos. Dios no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. La naturaleza humana no solo desea creer, sino que ha sido diseñada para encontrar lo sagrado en su interior. Los 7 niveles de la realización. La inteligencia infinita, también llamada Dios, está disponible para todos, y el cerebro humano tiene 7 formas de conectarse con ella. En el primer nivel, la vida tiene sentido a través de la familia y la seguridad material. En el segundo, se busca el éxito y el estatus. En el tercero, la paz interior y la aceptación. En el cuarto, la empatía y el perdón. En el quinto, la creatividad y la inspiración. En el sexto, el amor universal y el servicio. En el séptimo, la unidad con lo divino. El espíritu es un proceso continuo, no algo que se pueda describir fácilmente, y muchas cosas se comprenden al experimentar este avance interior. Como muestra de ello, los estudios científicos sobre la plegaria revelan que tiene efectos positivos en la salud, incluso cuando quien reza no conoce al paciente, lo que indica que se trata de un fenómeno que va más allá de lo físico. La plegaria lleva la conciencia a un espacio distinto, donde no existen las limitaciones del tiempo o del cuerpo. Es un acto mental profundo que transforma la percepción de la realidad. La pista más poderosa de la existencia divina es la luz, considerada en la tradición como la presencia más cercana a lo sagrado. La ciencia también ha seguido esta pista hasta los orígenes del universo, revelando que muchos científicos han tenido experiencias místicas al explorar sus profundidades. El cerebro nos permite organizar lo que vemos y también experimentar lo divino, conectando nuestras respuestas internas con dimensiones más elevadas de la existencia. Las escrituras de todo el mundo transmiten enseñanzas adaptadas a estos niveles, y el significado aparece cuando mente y divinidad se unen. Todas las versiones de lo divino son parciales porque la totalidad del infinito no puede revelarse de una sola vez. Las culturas representan a Dios según los niveles de conciencia que predominan en ellas. Las visiones de un Dios justiciero o amoroso reflejan distintos estados mentales y culturales. Lo que permite que el universo tenga sentido no es la realidad exterior por sí sola, sino la mente humana, que organiza la información y le da forma. La belleza, la verdad y el amor no existen como objetos sueltos, sino como realidades alcanzadas por el cerebro al encontrarse con lo divino. Los niveles de los milagros. Un milagro es una manifestación de poder que va más allá de lo que pueden captar los sentidos. Estos sucesos se conectan directamente con el espíritu y se clasifican según niveles que reflejan distintas formas de conciencia. En los primeros niveles, los milagros se relacionan con la supervivencia, el coraje extremo y el talento prodigioso, como salvar vidas en situaciones imposibles o demostrar habilidades extraordinarias desde edades tempranas. Conforme se avanza, se hacen presentes fenómenos como la telepatía, las visiones, la sanación por fe y la inspiración divina, culminando en una experiencia interior de iluminación que transforman la vida por completo. En una historia personal, se relata la transformación de un médico indio que, tras ser dado por muerto en un campo de concentración, logró sobrevivir de manera asombrosa. Aislado en la selva, enfrentó un largo y penoso regreso hasta la India, alimentándose con lo que encontraba. Cuando finalmente fue rescatado, su experiencia de sufrimiento extremo no lo destruyó, sino que lo llevó a un estado de serenidad y entrega espiritual. Dejó la medicina y vivió en silencio como un monje, irradiando una presencia sanadora que transformaba la vida de quienes se le acercaban. Este relato muestra cómo el sufrimiento profundo puede convertirse en una vía hacia una transformación total. A través de su viaje interior, el protagonista encontró un sentido sagrado en la existencia y aprendió a ver la realidad desde una perspectiva superior.
La historia revela que el cerebro humano tiene la capacidad de hacer posible esa transformación, y que cada persona, al vivir plenamente su experiencia espiritual, puede dar lugar a milagros reales nacidos desde su interior. La vida se convierte entonces en una elección constante entre 7 formas de responder a la existencia, desde el miedo hasta el ser pleno. Estas respuestas están dentro de cada uno y representan distintas maneras de interpretar el mundo. Conocer a Dios implica recorrer este viaje consciente, y el milagro más profundo es saber que podemos elegir cómo vivir y qué realidad queremos construir desde el alma. Misterio de misterios. El alma cumple su propósito más elevado cuando se entrega al misterio de Dios. La ciencia busca una teoría que explique todo el universo, pero incluso si lo lograra, eso no eliminaría la necesidad de lo sagrado. La humanidad, desde siempre, ha buscado sentido en lo divino, y cuando los mitos desaparecen, queda un vacío difícil de llenar. Aunque hoy se valoren más las distracciones y el entretenimiento, en el fondo sigue presente la necesidad de encontrar respuestas sobre el alma, la muerte y la conexión con algo más grande. Monumentos como la Gran Pirámide reflejan este anhelo, construidos como declaraciones de inmortalidad y unión con lo divino, mientras que el mundo moderno parece haber cambiado esos símbolos por otros más frágiles y pasajeros. Todo lo que parece sólido en el mundo material es, en su esencia, energía vibratoria invisible. Lo que los sentidos perciben como continuo, en realidad es un proceso de creación constante que ocurre a una velocidad tan alta que nuestra mente no puede captarlo. Vivimos en una ilusión parecida a una película que da la apariencia de movimiento. A este nivel profundo, incluso lo que consideramos real, como el cuerpo o los pensamientos, está formado por destellos de energía que surgen y desaparecen en el vacío. Esta energía no tiene masa ni forma y da origen a todo lo existente. Más allá del nivel cuántico se encuentra el campo virtual, donde desaparecen las propiedades materiales y surge una dimensión que la ciencia apenas puede describir, pero que el lenguaje espiritual ha intentado expresar desde hace milenios. Antes del inicio del tiempo y del espacio, existía una dimensión sin forma ni límites, en la cual habitaba el potencial de todo lo creado. Ese estado aún está presente, porque no se rige por el tiempo como lo conocemos. La física moderna ha llegado a rozar esta comprensión con ideas como la singularidad, mientras que las tradiciones espirituales la han descrito como una presencia eterna y total. Esta dimensión, sin nombre ni límites, es la fuente de todo, el origen que lo contiene todo sin haber cambiado jamás. Reconocerla como real permite entender que todo el universo y cada momento están ocurriendo ahora, en un acto continuo de creación que tiene como fin último la existencia consciente. La ciencia y el espíritu se encuentran en una zona difusa donde lo material ya no basta para explicar lo que ocurre. Se exploran los milagros como manifestaciones que no pueden ser comprendidas desde el espacio y el tiempo, y que requieren abrir la mente más allá de los 5 sentidos. A través de ejemplos como los milagros de Jesús o acciones de maestros espirituales, se muestran eventos que desafían la lógica, pero que han sido vividos por muchas personas. Estas experiencias invitan a pensar que hay niveles de realidad que se comunican entre sí, lo espiritual, lo mental y lo físico, y que todo lo visible surge de una fuente invisible que se manifiesta constantemente. La historia de sanaciones milagrosas, como las de Lourdes o el paciente que respondió a un placebo creyendo que era una cura, muestra cómo la fe y la intención pueden generar cambios reales. En estos casos, las plegarias y la esperanza sirvieron como puente entre los distintos niveles de realidad. El espíritu parece actuar de forma sutil, pero efectiva, cuando se abre una vía de comunicación desde lo profundo del ser. Este poder no depende necesariamente de creencias religiosas formales, pero sí de una disposición interior que permita que lo invisible se haga presente en la vida cotidiana. Las grandes obras del pasado, como la pirámide de Keops, reflejan un anhelo espiritual de alcanzar lo divino.
Al igual que los modernos centros de exploración espacial, son símbolos de nuestra búsqueda de origen y de conexión con algo más grande. La humanidad, al aspirar a tocar lo sagrado, encuentra su reflejo en el universo mismo. Esta conexión se da cuando los niveles más profundos de la realidad permiten que lo humano y lo divino se reconozcan mutuamente. El texto describe 3 niveles distintos de realidad. El primero es el campo virtual, que representa el espíritu. No contiene energía ni tiempo, no tiene principio ni fin, y no está sujeto a causa ni efecto. Todo lo que existe está presente en cada punto del espacio, y ese espacio no tiene límites. Hay un silencio total, al mismo tiempo, un dinamismo sin fin. Todo está perfectamente correlacionado, con un poder infinito para organizar, crear y sostener lo eterno. Es una dimensión inmortal, sin cambio ni deterioro. En el segundo nivel se encuentra el campo cuántico, que corresponde a la mente. Allí surge la energía, comienza a existir el tiempo y el espacio se despliega desde un punto de origen. La creación se vuelve posible, pero no es definida ni estable, ya que los fenómenos aparecen como ondas o partículas según las circunstancias. Solo pueden medirse probabilidades y la relación entre causa y efecto es flexible. Nacimiento y muerte ocurren a velocidades altísimas, y toda la información se manifiesta a través de la energía. El tercer nivel es la realidad material o universo visible. Aquí los objetos y acontecimientos están bien delimitados, la materia predomina sobre la energía y el tiempo avanza de manera lineal. Todo lo que existe puede ser percibido por los sentidos, pero es cambiante, decae y está sujeto a nacimiento y muerte. Es un mundo predecible, donde las relaciones de causa y efecto son constantes y fijas. Las 7 fases de Dios. Cada persona desarrolla su propia idea de Dios según lo que puede comprender o necesita. Esta diversidad se refleja en múltiples formas de devoción, desde imágenes simbólicas hasta rituales intensos, como se observa en distintas culturas. En un encuentro con una mujer orando a Hanuman, un dios con forma de mono, se muestra que para muchos lo divino está representado en aquello que sienten cercano o significativo. A lo largo de la historia, los seres humanos han proyectado en Dios sus propias cualidades, reproduciéndolo a su imagen en busca de consuelo, protección o redención. Esta necesidad ha dado origen a numerosas representaciones de lo sagrado, pero todas apuntan a una misma búsqueda: experimentar la presencia divina en lo cotidiano. Dios ha sido concebido a lo largo del tiempo en 7 fases distintas, cada una respondiendo a una necesidad humana concreta. Puede ser visto como protector en tiempos de peligro, todopoderoso para quienes buscan control, pacificador para los que encuentran calma interior, redentor ante el sentimiento de culpa, creador cuando surgen preguntas sobre el origen, realizador de milagros cuando lo inexplicable ocurre. Y finalmente como ser puro en el que se disuelve la separación entre lo divino y lo humano. Esta progresión refleja cómo el ser humano busca acercarse a Dios hasta que la distancia desaparece. Para algunos, todas estas representaciones son ilusorias, pero incluso desde una mirada escéptica, la religión sigue siendo una forma de responder al deseo profundo de comprender y experimentar algo mayor que uno mismo. La experiencia espiritual está profundamente ligada al funcionamiento del sistema nervioso, que responde de distintas maneras a diferentes estados de conciencia. Desde la reacción más primitiva de lucha o huida, pasando por la necesidad de afirmar el ego, hasta llegar a respuestas más elevadas como la percepción intuitiva, la creatividad, la visión universal y la experiencia sagrada, todas son posibles dentro del ser humano. Cada una se activa según el contexto y la madurez espiritual, lo que sugiere que el camino hacia lo divino no es algo externo, sino una exploración de las capacidades internas que ya habitan en cada persona. Cuando era niño, mi madre rezaba por un signo de Dios. Un día, una cobra entró en nuestra casa, y ella, sin temor, la veneró como una manifestación de Shiva,
ya que creía que su plegaria había sido escuchada. La respuesta ante este incidente depende de la interpretación. Si no creemos que Dios pueda manifestarse de esa forma, la acción de venerar la serpiente parecería extraña. Sin embargo, si todo en la naturaleza expresa a Dios, cualquier cosa puede ser un símbolo de su presencia. El acto de proyectar nuestra visión de Dios depende de nuestro interior. La percepción de Dios se construye a través de nuestros sentidos, recuerdos y cerebro. Como San Pablo dijo, vivimos en un estado de percepción parcial, como mirando a través de un cristal oscuro. Solo cuando nos liberemos de nuestras limitaciones físicas, nuestra percepción será total. Este proceso de crecimiento espiritual es como un niño que, al madurar, va alcanzando una visión más completa de la realidad. La vida espiritual lleva a comprender que todo lo que nos rodea, incluso las cosas más simples, son reflejos de la mente de Dios. Cada fase de Dios es parte de un viaje hacia la paz total y la claridad, un estado de comprensión y serenidad que trasciende todo. Fase 1. El Dios protector. El cerebro humano está dividido en una parte nueva, que permite el pensamiento racional, y una más antigua, que controla respuestas primitivas. Esta última es la que activa la lucha o huida, impulsos que surgen ante situaciones de peligro. De manera similar, el Dios de la fase 1 refleja esa parte primitiva, siendo vengativo, iracundo y celoso, pero también a veces misericordioso. En este contexto, la figura de Dios es un protector temido que castiga a los humanos con desastres naturales, como tormentas o terremotos, aunque también los cuida. Esta figura responde a la necesidad ancestral de protección frente a un mundo peligroso. El viejo cerebro humano y su tendencia a reaccionar ante el peligro, sin lógica ni reflexión, se comparan con las características de un Dios primitivo que impone justicia, pero también otorga protección en momentos de crisis. Sin embargo, esta protección no siempre funciona de la manera que los creyentes esperan, como se ve cuando el sufrimiento o la tragedia afectan a los inocentes. El Dios de esta fase no se muestra con lógica, sino como una presencia vengativa y caprichosa que se siente implacable en tiempos de angustia, como en momentos de enfermedad o pérdidas importantes. La supervivencia se convierte en la máxima prioridad, y el Dios protector se convierte en la figura que garantiza la permanencia frente a las amenazas. A pesar de sus aspectos severos y a veces incomprensibles, la creencia en este Dios protector responde a la necesidad humana de entender el sufrimiento. Los antiguos hebreos, por ejemplo, reflejan la lucha de la humanidad por encontrar un sentido en su difícil existencia, enfrentándose a la dureza de la vida y la necesidad de sobrevivir. El Dios de la fase 1, a pesar de su rol como juez y protector, no puede evitar que el sufrimiento forme parte de la experiencia humana. En la relación con este Dios, las personas se ven atrapadas entre el miedo, la culpa y la esperanza, sin saber si las maldiciones o las pruebas tendrán fin. En la fase 1, los seres humanos no se perciben como especiales en el cosmos, sino más bien vulnerables ante las fuerzas naturales. Las personas, al enfrentar crisis extremas como desastres o situaciones de violencia, encuentran consuelo en la idea de un Dios protector que les brinda la oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, este concepto de Dios se mezcla con la ambigüedad, ya que, al mismo tiempo que ofrece protección, también puede ser el causante de sufrimiento. La noción del bien y el mal en esta fase es clara. El bien está asociado a la seguridad, mientras que el mal a la amenaza y el abandono. Sin embargo, el sufrimiento puede desdibujar esta separación, ya que aquellos que buscan protección pueden estar viviendo bajo la misma influencia de un Dios que permite el dolor. La fase 1 presenta un Dios que, aunque es adorado como un Padre generoso, su bondad está corrompida por el sufrimiento que permite en el mundo. Este tipo de Dios genera una ambivalencia emocional, ya que sus seguidores experimentan amor y temor al mismo tiempo. A lo largo de esta fase, la humanidad intenta encontrar la paz a través de la devoción y el temor,
sin ser capaz de lidiar completamente con la ambigüedad del sufrimiento humano. Las respuestas ante esta dualidad varían. Algunas personas idealizan a Dios como completamente benévolo, mientras que otras lo ven como un juez implacable, influyendo en las creencias religiosas y en la forma de enfrentar las dificultades. El reto en la fase 1 es sobrevivir, proteger lo que se valora y mantener lo que se tiene. Este proceso de protección está relacionado con la responsabilidad y el cuidado, ya que se busca resguardar a los demás de las amenazas. En esta fase, la lucha contra el miedo y la adversidad es constante, pero la verdadera transformación ocurre cuando se reconoce la ambigüedad inherente al sistema divino y se desafía el temor a perder la protección divina. Así, las personas enfrentan un conflicto interno entre la obediencia a un Dios temido y la necesidad de preservar su integridad personal, lo que marca el paso hacia una nueva fase de conciencia. Fase 2. El Dios Todopoderoso. La fase 2 se centra en el poder, un concepto asociado al Dios Todopoderoso. En la era científica, existía la preocupación de si era adecuado estudiar cómo funciona el universo, pues se temía que al hacerlo se cuestionara el poder divino. Freud describió el poder como uno de los bienes más primarios, al igual que el dinero o el amor. Macbeth, el héroe de la fase 2, ilustra cómo el poder puede ser una maldición, conduciendo a la locura y la desesperación. En esta fase, el Dios que se presenta es soberano, omnipotente y justo, pero también más social, respondiendo a las plegarias y administrando el poder con un sentido de justicia. Sin embargo, quienes ejercen este poder, como Macbeth, caen atrapados por la ambición. El poder está ligado a la respuesta reactiva, una necesidad biológica de satisfacer el ego, que es innato desde el nacimiento. Los niños muestran desde pequeños un sentido del ego que crece con ellos, y este impulso hacia el poder puede llevar a la corrupción si no se controla. La fase 2 presenta un Dios que aprueba la competencia y el trabajo, siendo la obtención de poder una parte fundamental del proceso de crecimiento humano. La moral en esta fase justifica la lucha por la autoridad, como lo demuestran las victorias en el Antiguo Testamento, donde se asocia el poder con la bendición divina. Sin embargo, el Dios de esta fase también hace un llamado a respetar las leyes y la autoridad, y establece normas que todos deben seguir para evitar el caos. En la fase 2, el poder y la competencia son esenciales, pero siempre bajo la amenaza de un castigo divino si se cruzan los límites. A pesar de la competencia y el deseo de éxito, se espera que se cumpla con la obediencia a Dios y a las normas sociales. Esto se refleja en la vida cotidiana, donde las personas compiten por el éxito, pero siempre deben recordar que el poder supremo es Dios. Sin embargo, la relación con Dios en esta fase no es de amor o devoción, sino más bien de temor y obediencia. El bien se asocia a la satisfacción de deseos y el mal a los obstáculos para alcanzarlos. En esta fase, el creyente busca una recompensa por obedecer las leyes divinas, que se manifiesta en cumplir deseos. Dios comienza a responder a las plegarias, y los ricos son vistos como virtuosos, mientras que los pobres son moralmente cuestionados. A pesar de su simplicidad, este enfoque tiene una trampa, la manipulación, que surge cuando las personas intentan obtener lo que desean sin perder su imagen de bondad. Este comportamiento es similar al que se observa en la figura divina, quien también manipula para lograr resultados, sin recurrir a la fuerza totalitaria. En la fase 2, el reto principal es la máxima realización, pero también el vacío que deja el ego cuando se enfoca exclusivamente en logros materiales. Este vacío surge cuando el ser humano se identifica con los logros externos, como el poder y el dinero, sin atender a la vida interior. La fase 2 está centrada en el ego, y el mayor obstáculo para avanzar es la culpa, que emerge al no recibir las recompensas esperadas, llevando a la victimización. La adicción a los logros y al placer se convierte en una tentación constante, pero este círculo vicioso de satisfacción nunca se cierra, lo que refuerza el ego.
La fase 2 también está marcada por la creación de normas estrictas, lo que puede generar culpa. Esta culpa, que se empieza a internalizar desde la niñez, es fundamental para el desarrollo del superego, el regulador interno de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, la fase 2 no es solo un lugar de logros, sino también de la creación de adicciones, tanto a los placeres materiales como a la necesidad de control. El fanatismo surge cuando se pierde la perspectiva de la verdadera meta espiritual, lo que lleva a un enfoque rígido y obsesivo sobre la perfección y el cumplimiento de normas. Solo cuando se rompe con esta visión y se encuentra la paz interior, se puede avanzar hacia la fase 3. Fase 3. El Dios de paz. El Dios que ha sido percibido hasta ahora está asociado con la lucha, el miedo y la obediencia, pero la evolución de la conciencia nos lleva a la fase 3, donde se revela un nuevo estado de paz interior. Esta fase no depende de fuerzas externas, sino de un mecanismo interno que se activa cuando la mente se relaja y el cuerpo experimenta cambios como la reducción de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. El estado de reposo consciente da lugar a una paz que sustituye el caos mental, permitiendo alcanzar un nivel de conciencia donde el silencio interior prevalece. Esta paz no tiene la exigencia de un Dios castigador, es un Dios desapegado, calmado y meditativo que se expresa a través del silencio y la introspección. La meditación, en especial la trascendental, fue una de las primeras investigaciones serias sobre este tipo de conciencia en reposo, destacando cómo algunos practicantes eran capaces de alcanzar estados de paz tan profundos que experimentaban sensaciones de unidad con lo divino. A lo largo de la historia, experiencias similares han sido vividas por figuras místicas como San Juan de la Cruz, quien describió en su poesía cómo trascendía el sufrimiento físico para experimentar una profunda conexión espiritual. En situaciones extremas, la mente puede alcanzar una zona de calma absoluta, donde el dolor y el sufrimiento físico dejan de tener impacto. Esta transición hacia el Dios de paz permite al ser humano superar las tensiones internas y encontrar consuelo sin recurrir a la lucha. En esta fase, el cuerpo y la mente son capaces de superar el dolor, como demuestra el caso de un hombre que, tras romperse el tendón de Aquiles, experimentó una calma profunda que le permitió distanciarse del sufrimiento físico. El Dios de paz no necesita de intervenciones externas, sino que surge desde el interior, llevando a las personas a un estado de conciencia donde la lucha y el sufrimiento pierden su poder. La fase 3 revela la importancia de encontrar paz dentro de uno mismo, sin depender de las circunstancias externas. A través de la introspección y el enfoque en el centro del ser, se alcanza un estado de tranquilidad que trasciende la violencia del mundo exterior, permitiendo a las personas vivir en armonía con su entorno y consigo mismas. La fase 3 se centra en un viaje interior a través de la meditación y la contemplación, buscando un enfoque más profundo de la conexión con Dios. En lugar de ver a Dios como un poder exterior, se sugiere buscarlo dentro de uno mismo, a través del silencio y la paz interior. La práctica de mantras y la meditación trascendental son clave en este proceso, permitiendo una conexión más directa con lo divino, más allá de los rituales o conceptos religiosos tradicionales. El silencio se convierte en el vehículo para trascender, y el objetivo es llegar a un estado de conciencia en reposo, donde la mente se calma y se abre a la presencia de Dios. El autor reflexiona sobre la naturaleza del bien y el mal, donde el mal se asocia al desorden interior y la falta de claridad, mientras que el bien se vincula con la paz y el equilibrio interno. En esta fase, se debe ser desapegado del mundo exterior mientras se permanece comprometido con el trabajo interior. El reto consiste en mantener un equilibrio entre estar en el mundo, sin ser del mundo, un concepto que Jesús propuso a sus discípulos. El trabajo interior es privado, pero debe continuar mientras se vive una vida externa coherente. En la fase 3, la autonomía es la fuerza principal, pero también surge el desafío del fatalismo, que puede llevar al aislamiento.
La reflexión sobre el desapego resalta cómo la verdadera espiritualidad puede contradecir las normas sociales, como lo evidencian figuras históricas como Gandhi. Este desapego, que permite mantenerse fiel a los principios internos, es fundamental para alcanzar la paz y la bendición de Dios, que no se encuentra en las riquezas o el poder social, sino en la conexión interna con el ser. La mayor tentación en esta fase es la introversión, una malinterpretación de conceptos como profundizar y silencio interior. El ego puede tomar la espiritualidad y convertirla en una excusa para evitar el mundo, especialmente en personas con una visión pesimista o que se sienten cómodas rechazando la vida material. La introversión no es un estado espiritual, ya que detrás de ella hay suposiciones negativas sobre el valor de la vida exterior. El rechazo hacia el mundo y sus aspectos, como lo ejemplifica una persona que se siente disgustada con la vida, está motivado por el ego. La verdadera renuncia no implica rechazo, sino reconocer que, detrás de las apariencias del mundo material, hay una realidad divina. Esta renuncia permite que una persona, incluso rica, pueda desprenderse de las falsas percepciones, mientras que alguien que renuncia pero sigue motivado por el ego no ha alcanzado la verdadera renuncia. La clave de la fase 3 está en la fidelidad. ¿Nos mantenemos fieles al mundo interior o al exterior? Las respuestas a esta pregunta vendrán a través de nuestras experiencias, no de lo que digamos verbalmente. Fase 4. El Dios Redentor. El proceso de espiritualidad va más allá del silencio, hacia una sabiduría interna que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. A medida que la mente aprende a encontrar paz, surge un sentido profundo de comprensión y tolerancia, reflejando un Dios redentor que trasciende los juicios y actúa con misericordia. Este Dios no responde con impulsos vengativos, sino que ofrece una perspectiva más allá del bien y el mal, basada en una sabiduría profunda que no se limita a la racionalidad. La sabiduría surge de la segunda atención, un estado que va más allá de la percepción racional y conecta con la intuición. Esta capacidad permite ver la vida desde una perspectiva más profunda y orienta las decisiones. Un ejemplo de cómo se puede ignorar esta sabiduría es el caso de un escritor que, a pesar de tener una intuición clara sobre el fracaso de una inversión, actuó impulsivamente, lo que condujo a la pérdida de todo su dinero. Esto resalta la importancia de confiar en la intuición, que a menudo viene del subconsciente. El ejercicio de encontrar al mentor interior es una representación de cómo, al aceptar la sabiduría interior, uno se conecta con un Dios redentor, que es comprensivo, tolerante y no crítico. Este proceso está relacionado con una forma de atención profunda que permite percibir las huellas divinas en el mundo, como una caza que sigue un rastro invisible. La fase 4, por lo tanto, representa un avance en la comprensión del destino y de cómo todo en la vida está interconectado, más allá de lo que parece caótico o accidental. La fase 4 del camino espiritual implica un proceso de autoaceptación profunda, donde se abandona la dependencia de apoyos externos y se encuentra la fortaleza interior. La autoaceptación es clave para poder alcanzar a Dios, sin buscar una validación externa o una nueva familia espiritual. La dualidad entre el amor personal y el amor universal se disuelve, ya que lo que se busca es un amor inclusivo que abarque a toda la humanidad sin aferrarse a vínculos egoístas. En este proceso, los antiguos sistemas de apoyo se desvanecen y la persona se ve guiada por una pasión interna por la realización de su alma. El concepto del bien y el mal se redefine en esta etapa. El bien se asocia con la claridad de la mente y la capacidad de ver la verdad, mientras que el mal es la ignorancia o ceguera. En la fase 4, la distinción entre lo bueno y lo malo pierde su severidad, ya que se busca la verdad interna y no una verdad externa impuesta por normas sociales. Este cambio de perspectiva es crucial, ya que permite a la persona liberarse de las cargas del pasado y de las expectativas sociales. El reto en la fase 4 es ir más allá de la dualidad, entendiendo que el pecado y la culpa no tienen el mismo peso que en etapas anteriores.
La verdadera redención se logra al dirigir el alma hacia Dios, trascendiendo el karma y el ciclo de causa y efecto. Esta etapa implica una profunda liberación de las restricciones del pasado, con el objetivo de alcanzar una percepción plena de la verdad, sin engaños ni decepciones. La libertad alcanzada en esta fase es un logro significativo, aunque requiere una vigilancia constante para mantenerse en el camino de la redención. Fase 5. El Dios Creador. La creatividad llega a un nivel en el que la intuición se vuelve tan potente que controla los eventos, transformando los sueños en realidad. Un ejemplo de esto sucedió cuando, tras un inconveniente con un proyecto, el destino alineó circunstancias que parecían casuales, pero revelaban una poderosa intervención creativa. Este tipo de sincronización no es solo azar, sino un reflejo de cómo el destino se puede guiar por nuestras intenciones, mostrando la fase en la que la persona se convierte en CEO creadora junto a Dios. La fase 5 implica una relación más íntima con el Creador, un Dios con un potencial creativo ilimitado que controla el espacio y el tiempo. Este proceso se aleja de la noción de pecado y vergüenza, que limita la creatividad, para dar paso a una colaboración activa con el Creador. En esta fase, los eventos no son azarosos, sino que son manifestaciones de nuestras propias intenciones. Es un proceso de asumir la responsabilidad de todos los resultados, entender que nuestros pensamientos tienen consecuencias y reconocernos como CEO creadores de la realidad. El estado creativo no solo se manifiesta en acciones cotidianas, sino que es una forma de creación cuántica que no se ajusta a las leyes convencionales de la física. La mente es capaz de transformar la realidad, y en la fase 5, el individuo alcanza un nivel de conciencia en el que la vida misma parece un milagro. Este nivel de creatividad no es milagroso en sí mismo, sino que revela el poder de transformar la percepción de la realidad y entender que todo lo que experimentamos es creado por nuestra mente. La fase 5 se caracteriza por el poder de la intención, que permite que las cosas ocurran con solo proponérselas. No se necesita dominar técnicas esotéricas ni trucos mágicos para que los pensamientos se conviertan en realidad. Las personas exitosas tienden a creer firmemente en sus sueños y se aferran a ellos con la certeza de que se harán realidad, lo que refleja el proceso de CEO-creación. En esta fase, el trabajo necesario no es primario, sino un paso hacia la meta, y los eventos parecen ocurrir casi de forma automática, como si estuvieran predestinados. La clave está en la intención que guía todo el proceso, y los individuos que dominan este arte son flexibles, se adaptan a los errores y mantienen una conexión fuerte entre mente y cuerpo. El proceso de manifestar un deseo, como estudiar medicina, comienza con una intención, y aunque involucra pasos prácticos, como estudiar y obtener dinero, la mente coordina estos movimientos de forma invisible. En la fase 5, las intenciones se extienden al mundo exterior, haciendo que el proceso sea más fluido, con el sentido de que el esfuerzo final se da sin obstáculos. Este proceso no depende del ego ni de los resultados anteriores, ya que cada intención es renovada y debe ser seguida con paciencia, confiando en el cosmos. La persona ya no se ve como responsable del cómo suceden las cosas, sino que se centra en mantener la intención pura, sin preocuparse por el camino. Cuando una intención se revela, la persona se mantiene alerta a las señales que aparecen en su vida, sabiendo que las pequeñas señales son cruciales para la evolución espiritual. El concepto de seguir el éxtasis se redefine en la fase 5 como inspiración, un estado superior que guía a las personas a actuar sin ego, sino desde un lugar de mayor conexión con lo divino. Este tipo de inspiración está alineado con una bendición, y es posible ver gracia en todas las cosas, no solo en los grandes logros. Esta transformación espiritual permite que las personas vean lo sagrado en lo cotidiano, llevando la experiencia humana hacia una comprensión más profunda de la vida y la conciencia. La imaginación es una fuerza poderosa, pero a menudo nuestro propio ego se convierte en un obstáculo. En el proceso creativo, ya sea en la pintura, la música o la escritura,
la imagen inicial crece y se fusiona con el deseo de creación. Sin embargo, incluso los grandes artistas enfrentan dudas y falta de inspiración, lo que puede interrumpir el proceso creativo. Cuando nos enfocamos demasiado en nuestra importancia, podemos perder la conexión con lo divino, y esto es lo que sucedió con Hemingway, cuyo ego desbordante acabó con su potencial creativo. El verdadero poder radica en abandonar nuestra necesidad de control y devolver la responsabilidad a Dios. El ego debe aprender a soltar el poder para alcanzar la evolución espiritual. La tentación de caer en el solipsismo, la creencia de que solo nuestra mente es real, es un peligro en esta fase. La tentación de aferrarnos a nosotros mismos nos aleja de la conexión con el todo. A medida que el deseo se vuelve más eficiente, todo parece fluir sin esfuerzo, pero el ego puede perder la conexión con la gracia divina. El éxito no se mide por los resultados materiales, sino por la sensación constante de ser bendecidos y conectados con lo divino. Fase 6. El Dios de los milagros. En el cosmos, todo está accesible, incluidos los lugares oscuros y secretos. Pero para percibir esta vastedad, es necesario superar el miedo a esos propios lugares oscuros. La verdadera esencia de un santo radica en su capacidad para vivir en la luz, una experiencia que se asocia a los milagros. En esta fase, se experimentan transformaciones que van más allá de las creencias convencionales, revelando que los milagros pueden ocurrir en nuestra existencia material, tal como lo demostraron algunos santos históricos que realizaron actos inexplicables, como levitar o sanar. La realidad de los milagros no depende de las creencias, sino de la conexión con un poder divino transformador. El Dios de los milagros, en esta fase, es una presencia que opera más allá de las causas y las leyes naturales, una entidad que se conecta con el mundo cuántico. Los grandes maestros, en contacto con este poder, muestran cualidades como transformación, misticismo, iluminación, y una capacidad para curar y alterar la realidad. Esta presencia divina es profundamente misteriosa, al estar conectada con la vibración primordial del universo, que da forma a todo lo existente. Los milagros no solo son eventos extraordinarios, sino manifestaciones de esta realidad cuántica que trasciende la comprensión humana. Los milagros, en este contexto, no solo son posibles a través de la fe, sino que también son una manifestación de una capacidad interior para cambiar la realidad. Estos fenómenos, como la curación, no se explican por la ciencia tradicional, sino que responden a un cambio en los modelos de energía, algo que los curanderos y milagreros comprenden a través de su conexión con el campo cuántico. A través de símbolos y energías, los milagros no solo alteran el cuerpo físico, sino que también transforman la realidad de quienes están cerca de ellos, una capacidad que reside en la conciencia expandida. En la fase 6, el amor se experimenta como una energía transformadora. Esta etapa revela una conexión profunda con Dios, similar al darshan en la India, donde se busca estar en presencia de un santo para sentir una energía única. La presencia de seres como la Madre, que emana amor y ternura, demuestra cómo el amor divino puede manifestarse incluso en situaciones cotidianas. A medida que uno se adentra en esta fase, la fuerza de Dios se hace tan poderosa que incluso los bloqueos emocionales y mentales comienzan a disolverse, permitiendo una conexión plena con el amor divino. La gracia, en esta fase, se revela como la fuerza que transforma las experiencias humanas. No se trata solo de un cambio personal, sino de una intervención divina que actúa a través de nuestro libre albedrío. Este proceso no es mecánico, sino que se conecta con el karma, donde las acciones tienen consecuencias impredecibles, pero la gracia las guía. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a situaciones donde la gracia se manifiesta como una señal de que Dios está presente, guiando nuestras decisiones y ofreciendo sabiduría, incluso en circunstancias extremas. El bien y el mal se presentan como fuerzas cósmicas opuestas pero complementarias en esta etapa. Mientras que el bien está asociado con la evolución y el crecimiento,
el mal se ve como una fuerza que también es parte del plan divino, contribuyendo a la renovación y al equilibrio del universo. La visión en esta fase permite ver que ambas fuerzas son necesarias para la evolución de la conciencia, y, aunque pueden parecer antagónicas, son dos caras de la misma moneda que Dios ha creado para mantener el orden y la transformación continua del mundo. En la fase 6, el enfoque de la vida cambia. En lugar de buscar la bondad o la virtud, la persona busca liberarse del karma, entendiendo que la causa y el efecto son infinitos e inalcanzables. El nirvana se presenta como la liberación de las influencias kármicas y el fin de la dualidad, lo que significa que el deseo de algo siempre traerá lo opuesto. Este estado está más allá del bien y el mal, y está vinculado a la realización divina. A medida que se avanza, la relación entre el bien y el mal se vuelve irrelevante, y lo que importa es la libertad de la causa-efecto. La verdadera santidad se distingue por la ausencia de idealismo. El santo no busca mostrar milagros o hacer demostraciones públicas de su poder. Los milagros, aunque desafiantes a las leyes de la naturaleza, no son el fin, sino una manifestación de una relación sagrada privada con Dios. A medida que uno avanza hacia la fase 6, el deseo de santidad se convierte en una cuestión de simplicidad y pureza, donde la verdadera conexión con lo divino no necesita ser exteriorizada ni demostrada. En este proceso, el idealismo pierde su espacio, dejando solo la realidad de lo que es. El martirio, como tentación, surge en esta fase, pero es percibido como una ilusión que aún mantiene una separación entre el alma y lo divino. Los mártires del pasado buscaban demostrar su fe, pero en la fase 6 ya no hay nada que demostrar. El sufrimiento, aunque se presenta como una prueba, se desvanece cuando el yo desaparece completamente. La lucha final es por alcanzar una unión completa con Dios, un estado que, aunque cercano, aún tiene un pequeño espacio por recorrer para alcanzar la total liberación y la integración de lo divino en el ser. Fase 7. El Dios de ser puro. Yo soy. El viaje espiritual lleva al encuentro con un Dios que solo se puede percibir al ir más allá de toda percepción. En una cueva sagrada, donde la memoria y la identidad comienzan a desvanecerse, se experimenta la sensación de perderse a uno mismo. En este estado, se olvida todo lo relacionado con el pasado y la mente pierde los fragmentos que normalmente la definen. Al llegar a este punto, se alcanza el Dios de la fase 7, un ser que es el todo, sin cualidades ni definiciones, siendo un vacío que contiene el potencial para toda la vida. Este Dios se describe a través de negaciones, pues no es posible imaginárselo en términos humanos. Es invisible, intangible, inmortal e inmutable. La experiencia de este estado no es de alegría ni compasión, sino una completa fusión con el vacío, sin separación entre el observador y lo observado. Este estado trasciende la mente ordinaria y puede parecer incomprensible para quienes no lo experimentan. Sin embargo, se dice que es a través de la unidad y la disolución de la identidad personal que se puede conocer la verdadera naturaleza de Dios. Esta fase, la más alta del camino espiritual, va más allá de los milagros y es el encuentro con la pura existencia, lo que los místicos han llamado el uno que se hace todo. Aquí, no hay tiempo, deseos ni manifestaciones, es un estado puro de ser. El estado de soy implica un desapego del dolor y el placer, lo que revela que, al final, lo que siempre se buscó fue simplemente ser. En esta fase, es posible vivir de la forma que queramos, ya que todo lo anterior se disuelve, y las experiencias de la vida parecen irreales. Este despertar nos permite ver lo inmutable y trascender las versiones distorsionadas de la realidad, incluso la identidad equivocada. Al alcanzar este estado, se entiende que no hay nada que conseguir ni aferrarse, solo ser. La trascendencia es un proceso que va más allá de la ilusión y de lo material. Es el paso hacia una nueva existencia, dejando atrás el karma y las percepciones limitadas del mundo. El mal y el bien se fusionan en una unidad,
donde la adversidad se convierte en un punto de vista que se transforma. Esta fase nos lleva a un entendimiento más profundo, alejándonos de los deseos y reconociendo que todas las acciones ocurren más allá de la conciencia individual, como si fueran dictadas por una fuerza superior. En este camino, surgen momentos de claridad donde la conciencia interior se despliega, guiando nuestras acciones de manera espontánea y sin intervención de la mente limitada. Las decisiones parecen surgir desde una unidad divina, desafiando las nociones de bien y mal y demostrando que no somos nosotros quienes equilibramos la justicia, sino una fuerza mayor que actúa a través de nosotros. La vida de cada persona está marcada por la lucha para ser uno mismo, aunque las influencias externas como padres, profesores y la sociedad imponen limitaciones. Sin embargo, alcanzar la unidad en la fase 7 elimina esos límites, permitiendo que los deseos fluyan libremente, sin estar atados a lo que se espera o se desea. Aunque aún pueden persistir preferencias personales, éstas se convierten en elementos secundarios. La fase 7 revela que la verdadera libertad no se encuentra en aferrarse a experiencias o visiones, sino en ser uno mismo, lo que abre la puerta a una conexión más profunda con la existencia. La dualidad, que se presenta en la creencia de dos realidades separadas, es un obstáculo para alcanzar la unidad. Algunas personas creen que solo existe lo material, mientras que otras aceptan una división entre lo terrenal y lo divino. Sin embargo, en la fase 7 se disuelve esta separación, y lo único real es la unidad que subyace en todo. Esto refleja las enseñanzas del Vedanta, que sostienen que la dualidad es ilusoria y que la verdadera naturaleza de la existencia es la unidad. El mayor reto en este proceso es superar la tentación de aferrarse a las experiencias pasadas y las ilusiones. El reconocimiento de la unidad universal nos permite liberarnos de la necesidad de validación externa. A través de esta comprensión, la mente deja de dividir lo que es y lo que no es, permitiendo experimentar la vida en su forma más pura. La clave es entender que el conocimiento de uno mismo es el único medio para alcanzar la libertad verdadera. Dios es como nosotros. La percepción de Dios puede variar a lo largo de diferentes fases de conciencia. En la primera fase, se ve a Dios como protector, vengativo y rápido en su ira, con una figura que decide recompensa o castigo. En la segunda fase, se considera a Dios todopoderoso, justo y organizado, quien responde a las plegarias de manera imparcial. En la tercera fase, la conciencia se relaja, y Dios es visto como una entidad de paz, desapegada y conciliadora. En la cuarta fase, se percibe a Dios como redentor, comprensivo y misericordioso, sin juicio. En la quinta fase, se revela como creador, con un potencial creativo ilimitado y generoso, deseoso de ser conocido. En la sexta fase, se presenta como un ser transformador y místico, capaz de milagros. Finalmente, en la séptima fase, Dios se manifiesta como puro ser, inmortal e inmutable, más allá de la comprensión y lo manifiesto. El mundo creado refleja diferentes fases de la conciencia humana. En la primera fase, se percibe un mundo de mera supervivencia, mientras que en la segunda se ve uno de competencia y ambición. En fases más avanzadas, el mundo se transforma en un lugar de crecimiento personal, invención, sabiduría y trascendencia. Estas fases están asociadas con la evolución del ser humano, quien también atraviesa distintas etapas. En las primeras, se define como un simple superviviente o ego, y gradualmente se convierte en un CEO creador y finalmente en el origen mismo. En cuanto a cómo se perciben las relaciones con Dios y con el mundo, estas varían según la fase. Al principio, se busca una conexión a través del temor o la devoción, y a medida que se avanza, surgen la meditación, la autoaceptación y finalmente, la trascendencia. La naturaleza del bien y del mal también cambia dependiendo de la conciencia. En fases iniciales se ven como opuestos, pero al final se fusionan en una unidad donde ya no existe el mal. El reto en la vida
El mayor obstáculo y la tentación de cada ser también cambian según la fase de evolución de la conciencia. Desde la lucha por la supervivencia y el miedo, hasta alcanzar la unidad y trascender la dualidad. La fuerza máxima, que comienza con el coraje, se transforma en la unidad, superando todas las limitaciones previas. Los 7 niveles de la realización. El ser humano puede conectarse con la inteligencia infinita, entendida como Dios, a través de diversas respuestas del cerebro, que corresponden a niveles de realización. En el primer nivel, las vidas se basan en la supervivencia, la familia y el bienestar material. En el segundo, se busca el éxito, el poder y el reconocimiento. A medida que avanzamos, el enfoque cambia a la paz interior, la empatía y la creatividad, culminando en la conexión directa con lo divino en el séptimo nivel. Los milagros, entendidos como eventos que van más allá de lo sensorial, se presentan de manera distinta en cada nivel de realización. En los niveles iniciales, los milagros son físicos, como el rescate en situaciones extremas o el control extraordinario del cuerpo. A medida que se avanza, los milagros adquieren una naturaleza más espiritual, como la telepatía, la predicción del futuro o la inspiración divina. En los niveles más altos, los milagros incluyen curaciones milagrosas, transformaciones físicas y experiencias de iluminación. Estos niveles de milagros reflejan una progresión de lo mundano a lo sublime. A medida que se profundiza en la conciencia, los milagros se hacen más impresionantes y la conexión con lo divino se fortalece. La experiencia más elevada de los milagros ocurre cuando una persona se encuentra completamente unida con lo divino, como sucedió con los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. Un manual para santos. Las religiones ofrecen diferentes caminos para conocer a Dios, con sus respectivas creencias y dogmas. Sin embargo, todos los caminos requieren 2 aspectos: una visión de la meta a alcanzar y confianza en los medios interiores para lograrla. Los santos, ejemplos de éxito espiritual, no solo muestran misericordia y compasión, sino que desarrollan un sentido natural del amor, perdón y compasión. A través de su ejemplo, nos enseñan que el crecimiento espiritual es posible para todos. Estos santos, al igual que los bodhisattvas, nos invitan a seguir su camino, prestando atención a los principios que sostienen el viaje del alma. Cada tradición religiosa tiene sus principios fundamentales para alcanzar la santidad. Entre ellos se encuentran la garantía del crecimiento espiritual, el conocimiento profundo de nuestras acciones, la importancia de la conciencia interna y el hecho de que la realidad cambia con el crecimiento de nuestra conciencia. La evolución espiritual es un proceso constante, y los santos nos muestran que este camino no es exclusivo, sino accesible a todos, independientemente de nuestras circunstancias. A medida que avanzamos en la conciencia, empezamos a comprender la verdadera naturaleza de la realidad y nuestro vínculo con ella, lo cual nos permite alcanzar un nivel de paz y compasión genuina. Las máscaras del alma. Las actitudes y emociones humanas reflejan creencias espirituales profundas que pueden ocultarse detrás de diversas máscaras, como la del ateo, el líder, el idealista o el profeta. Cada una de estas máscaras responde a un patrón emocional y una creencia específica sobre Dios y el mundo, como la duda, la ira, la depresión, el desapego, la autoabsorción o la compasión. Estas actitudes nos indican el estado de nuestra conciencia y los aspectos más profundos de nuestro ser, aunque a menudo no los reconocemos debido a las influencias sociales que limitan nuestra percepción de lo espiritual. A lo largo de la vida, algunas personas adoptan estas máscaras de manera tan firme que se convierten en su forma de operar en el mundo, incluso sin ser conscientes de ello. Aquellos que se mueven lentamente por el camino espiritual, como los escépticos, pueden estar profundamente conectados con el miedo o el vacío, mientras que los que avanzan rápidamente, movidos por el descontento y la desilusión, se despojan más rápido de sus máscaras, buscando la verdad más allá de las ilusiones del ego.
El viaje espiritual no se mide por la velocidad, sino por la percepción. Todos somos santos en potencia, pero es necesario ir más allá del ego y abrazar los ideales elevados para despertar con mayor rapidez. La evolución espiritual es inevitable, y aunque todos podemos cometer errores, siempre existe la posibilidad de redención y transformación, pues el alma está en constante movimiento hacia la verdad divina. Despertar espiritual. El despertar espiritual no depende de creer en Dios, sino de tener claridad en la percepción de la realidad y de la divinidad. Para muchas personas, la búsqueda de esta claridad es lo que los lleva a una transformación profunda. Un ejemplo de esto es el testimonio de un joven que experimentó un cambio radical en su percepción del mundo después de un momento de oración. La sensación de que la realidad había cambiado para él fue tan intensa que percibió todo lo que lo rodeaba como si brillara con una luz propia, un reflejo de su despertar interno. La experiencia de la luz, como un fenómeno que se desplaza desde la existencia virtual hacia la material, es crucial para comprender el despertar espiritual. La realidad, en sus diferentes niveles, se organiza a partir de la luz. Esta luz, que es invisible y no puede medirse, da lugar a la materia y a la energía, constituyendo la esencia del cosmos y la base de nuestra existencia. La espiritualidad, por tanto, se entrelaza con la ciencia, especialmente con la física cuántica, pues el mundo cuántico es la transición hacia una comprensión más profunda de la realidad, que conecta con lo divino. A través de la historia, personas como Sri Ramakrishna o Mahoma han experimentado momentos de revelación y despertar espiritual. Estos momentos, a menudo descritos como encuentros con lo divino, muestran cómo las percepciones ordinarias se transforman en experiencias místicas, en las cuales la conciencia pura se manifiesta sin las limitaciones del cuerpo. Estas experiencias pueden ser desconcertantes, pero también abren una puerta hacia una comprensión más profunda de la unidad entre el interior y el exterior, y la conexión con una realidad trascendental. El campo de la mente. La luz en las escrituras simboliza la consciencia, y se asocia con diversos conceptos, desde la santidad hasta el Espíritu de Dios. La consciencia es una herencia común que todos compartimos, y en su experiencia, las personas se sienten elevadas a un nivel más alto de consciencia. El viaje hacia esta luz es esencial, y todos los seres vivos participan en él, aunque no todos lo reconozcan. Para comprenderlo plenamente, debemos modificar nuestra visión del mundo, moviéndonos de una imagen estática a una más dinámica y fluida, representada como un diagrama de flujo que conecta los niveles material, cuántico y virtual de la realidad. En la mente humana, los recuerdos y pensamientos no se almacenan de manera fija en las neuronas, ya que éstas están en constante cambio y transformación. A pesar de esto, la memoria parece mantenerse intacta, lo que plantea un misterio sobre cómo se almacenan y recuperan los recuerdos. La noción de que las memorias se graban en el cerebro de manera similar a los microchips de una computadora no está respaldada por la evidencia. La memoria parece existir en un nivel más allá de la materia, en el campo cuántico y virtual, lo que sugiere que el cerebro no es el único responsable de almacenar los recuerdos. Aunque el cerebro y la mente están interrelacionados, no son la misma cosa. La mente parece tener una fuente de energía propia que no se limita al cerebro, lo que queda demostrado por la capacidad de la mente de operar incluso cuando el cerebro está dañado o bajo anestesia. En este sentido, la mente se entiende como un campo de información que interactúa con el cerebro, pero no se limita a él. La mente organiza la información y los pensamientos de manera que el cerebro los procesa sin intervención consciente, revelando que la consciencia y la mente operan más allá de las capacidades físicas del cerebro. El cerebro filtra experiencias, y a veces el acceso a dimensiones más altas llega a través del sufrimiento o la privación. Para que el cerebro asimile experiencias más elevadas, se necesitan ondas cerebrales que conviertan la energía caótica en pensamientos y percepciones.
Se identifican 5 tipos de bloqueos psicológicos que cierran nuestra espiritualidad, todos relacionados con experiencias iniciales de contacto con lo divino. Estos bloqueos pueden generar conmoción y confusión, aunque a menudo ocurren en contextos positivos. El proceso de progreso espiritual suele implicar una fuerte oposición interna, incluyendo defensas neuróticas y miedos a lo desconocido. La lucha interna que acompaña a la expansión espiritual puede causar confusión, ansiedad y una sensación de desconexión del mundo. El cerebro debe adaptarse a un nuevo modo de percepción, lo que puede llevar a alteraciones físicas o emocionales, como evidenció un ejemplo personal relacionado con la curación a través de la energía. Las creencias, profundamente arraigadas en el cerebro, pueden dificultar el avance hacia una nueva realidad. Sin embargo, al cambiar nuestra visión del mundo, podemos acercarnos a una realidad cuántica, donde las creencias crean nuestra experiencia y el potencial para acceder a la luz y la creación infinita. Poderes extraños. Un hombre reflexiona sobre su niñez en una familia de clase obrera, marcada por la fe religiosa de su madre y la indiferencia de su padre. Una experiencia en su juventud le mostró cómo la fe religiosa entra en conflicto con las necesidades materiales, destacando las limitaciones de la fe ante el sufrimiento y la pobreza. Aunque la incredulidad parece una respuesta lógica ante la falta de intervención divina, existen fenómenos que no pueden explicarse de manera racional y sugieren un campo invisible que conecta lo humano con lo sagrado, un lugar de sabiduría y orden universal. Se mencionan diversos fenómenos como la telepatía, la clarividencia y la sincronicidad, que nos trasladan más allá de lo conocido, al campo de la mente donde reside la conexión con Dios. El cerebro actúa como un receptor, similar a una radio, pero a menudo no percibimos las señales divinas por no estar sintonizados correctamente. A lo largo de años de exploración en lo paranormal, se sostiene que la realidad cuántica, un campo cercano a lo milagroso, está al alcance de nuestra comprensión. Se profundiza en la inspiración y la percepción, que son mucho más que simples procesos mentales. Cuando experimentamos inspiración, nuestra mente se libera de los límites habituales, abriéndose a nuevas posibilidades. La percepción, cuando es correcta, puede transformar vidas al cambiar patrones de pensamiento y conducta. Esta capacidad para percibir y aceptar nuevos niveles de realidad no es solo un proceso intelectual, sino también espiritual, un camino de evolución hacia una comprensión más profunda de la vida y el universo. El cerebro humano se desarrolla a través de la interacción con el entorno, y sin experiencias tempranas, como el amor o el lenguaje, ciertas habilidades no se desarrollan adecuadamente. A pesar de esto, existen casos excepcionales donde personas con habilidades extraordinarias, como los prodigios, muestran un desarrollo que no puede explicarse completamente por el cerebro en formación. Aunque los genes pueden influir en algunas capacidades, es la mente la que realmente moldea al cerebro, guiando el aprendizaje hacia talentos excepcionales. Un ejemplo son los sabios con habilidades impresionantes en un área específica, pero con deficiencias en otras, lo que revela un desequilibrio mental. El fenómeno, conocido como síndrome del sabio autista, describe cómo ciertos defectos cerebrales pueden llevar a la compensación de habilidades, aunque el proceso es aún misterioso. En algunos casos, estas personas son capaces de realizar proezas sorprendentes en campos como las matemáticas o los idiomas, pero no pueden manejar tareas cotidianas. Esta desconexión muestra cómo la mente puede organizar la realidad de maneras impredecibles y destaca el potencial de la mente humana para acceder a dimensiones más allá de lo comprendido. Memoria de vidas anteriores. La creencia en la reencarnación, aunque ampliamente aceptada en Oriente, ha sido discutida y rechazada en Occidente. La idea de una vida posterior es común, pero la posibilidad de haber vivido antes también es plausible. Esto abriría una perspectiva más amplia del tiempo y del alma, entendida como un viaje continuo. En la India, los médicos jóvenes se preparan viviendo en pueblos rurales,
donde experimentan situaciones que sugieren la existencia de vidas anteriores, como el caso de una niña llamada Gita, que se identificaba con otra niña fallecida, Neela. Este fenómeno ha sido documentado en diferentes culturas y está relacionado con la conciencia, que parece trascender el tiempo y el espacio. En muchos casos, los niños prodigio o genios parecen poseer un conocimiento o habilidades que superan su experiencia, lo que sugiere una conexión con vidas anteriores. La reencarnación se presenta así como una posibilidad, influenciada por el campo de conciencia que va más allá de las limitaciones físicas del cerebro. Los avances científicos han mostrado que la conciencia no depende de la actividad cerebral, lo que sugiere que puede existir un campo de conciencia compartido por todos. Este campo se manifiesta no solo en pensamientos y recuerdos, sino también en la capacidad de reconocer a otros sin necesidad de contacto físico, lo que abre preguntas sobre cómo la información y el conocimiento se transmiten entre las mentes. La conciencia parece ser el verdadero hogar del ser humano, más allá del cuerpo y la mente. Aunque cada uno se identifica con una porción limitada de tiempo y espacio, existe una conexión más profunda con una consciencia cósmica. Este concepto se refleja en experiencias comunes, como la sensación de estar siendo observado o de tener pensamientos coincidentes con otros, lo que sugiere una conexión más allá de lo físico y un conocimiento que trasciende el individuo. Telepatía y percepción extrasensorial. La telepatía y la percepción extrasensorial, aunque son temas que generan gran fascinación, se encuentran en un espacio ambiguo entre la ciencia y la creencia popular. Algunos individuos tienen una habilidad destacada para transmitir pensamientos a otros, como en los experimentos de lectura de mentes, aunque los resultados son poco confiables. Las investigaciones sobre estas capacidades son limitadas, debido a la dificultad de demostrar la existencia de un emisor y un receptor de pensamientos. Las experiencias compartidas entre individuos cercanos, como gemelos o parejas, sugieren que los límites entre las mentes pueden ser más flexibles de lo que creemos. A veces, los pensamientos parecen surgir de manera colectiva, sin un origen claro, como en el caso de científicos que desarrollan ideas similares de manera simultánea. Este fenómeno puede extenderse más allá de lo humano, como se observa en los árboles o incluso en organismos simples que se coordinan para lograr objetivos comunes, lo que sugiere una forma de conciencia compartida en todo el universo. La identidad personal parece ser una construcción que nos permite navegar en la vida cotidiana, pero la realidad más profunda podría implicar una identidad universal conectada con un principio divino. Alter egos, síndrome de la personalidad múltiple. El cuerpo y el alma son expresiones de la misma consciencia, siendo el cuerpo un vehículo del alma, tanto espiritual como esta última. A medida que el cuerpo se desarrolla, cada célula sigue leyes que determinan su existencia y muerte, un proceso que revela una organización profunda y compleja. Esta consciencia, capaz de autoorganizarse, se manifiesta tanto en la vida como en la muerte, lo que se puede observar cuando las leyes celulares se alteran, como en el caso del cáncer, donde la célula, al perder la conexión con la inteligencia básica del cuerpo, se reproduce descontroladamente. Un fenómeno similar ocurre con los alter egos, que surgen como respuesta a presiones psicológicas, con distintas personalidades emergiendo bajo ciertas condiciones. Estos alter egos pueden tomar control de la persona, con energías negativas, como el miedo o el odio, manifestándose a través de otras identidades dentro del mismo cuerpo. La influencia de los alter egos puede ser tan fuerte que la personalidad cambia físicamente. Se han dado casos en los que distintas personalidades presentan condiciones de salud diferentes, como la diabetes o alergias, que desaparecen cuando otra personalidad toma el control. Este fenómeno no puede explicarse solo por la función cerebral, ya que la personalidad se forma desde la infancia y el cerebro no puede crear reacciones para múltiples personalidades. Los alter egos provienen de un nivel más allá de la experiencia personal, de una región del campo de la mente.
Esto no hace que los alter egos sean naturales o irreales, pues en cierto sentido, todos tenemos múltiples personalidades que se adaptan a los diferentes roles que desempeñamos en la vida. Sin embargo, la consciencia del yo verdadero va más allá de estos roles, y el proceso de autodescubrimiento está relacionado con ir más allá de esta ilusión. Sincronicidad. El tiempo, lejos de ser neutral, fluye hacia nosotros, los seres humanos, como el punto final de miles de millones de años de evolución. Mientras que antiguamente se creía que Dios, un ser intemporal, planeaba el curso de la creación, esta visión ya no es sostenible. En cambio, la ciencia presenta la aleatoriedad como el principio rector, pero fenómenos como las coincidencias significativas sugieren que hay algo más detrás de estos eventos, como si un orden superior interviniera. Jung acuñó el término sincronicidad para describir estas coincidencias que parecen tener un significado más profundo, como cuando dos personas descubren que tienen el mismo nombre o número de teléfono. Aunque algunos creen que estas coincidencias son simples mensajes del inconsciente o de una fuerza externa, la sincronicidad podría estar inscrita en nosotros a un nivel genético. Nuestro ADN, aunque aparentemente inactivo, mantiene un profundo conocimiento del tiempo, ya que coordina procesos biológicos vitales. Este dominio del tiempo del ADN podría ser la clave para entender cómo las coincidencias ocurren de manera tan precisa, superando las probabilidades. La sincronicidad, entonces, sugiere que todo en la vida está conectado y organizado de manera que nos lleva hacia un propósito común, aunque aún no comprendido completamente desde una perspectiva científica. Clarividencia y profecía. El mundo cuántico desafía las definiciones convencionales del tiempo y la realidad, permitiendo una experiencia mental que se describe como clarividencia, en la que se pueden percibir eventos futuros. La capacidad de ver el futuro, sin embargo, no está claramente explicada por la ciencia tradicional, ya que el cerebro parece limitado a procesar la información del presente. Los clarividentes no comparten el mismo nivel de precisión en sus visiones y la exactitud de estas percepciones a menudo es cuestionada, pues el futuro parece no estar completamente predeterminado. A pesar de las críticas y el escepticismo, hay quienes afirman que la clarividencia revela más que simples deseos o ilusiones, mostrándonos un futuro real que puede ser tan confuso como las predicciones de los sueños. El futuro no es un camino único, sino una red de posibilidades entre las cuales cada individuo podría elegir. En el ámbito cuántico, la percepción de eventos futuros se asemeja a la paradoja del gato de Schrödinger, donde el futuro existe en múltiples formas hasta que es observado, lo que implica que la clarividencia depende de la percepción de quien la experimenta. La clarividencia podría tener una base biológica profunda, ya que nuestro ADN parece estar preprogramado para conocer el futuro, como se evidencia en el desarrollo del embrión. Sin embargo, la verdadera función de la clarividencia va más allá de la predicción de eventos, ya que nos conecta con una visión espiritual que trasciende el tiempo. Tradiciones como el giotismo en la India reflejan esta conexión entre la luz y el futuro, sugiriendo que el universo está interconectado a través de energías que contienen información sobre los eventos venideros. Al igual que la luz transmite información, la clarividencia nos permite sintonizarnos con el futuro que aún no ha llegado. El contacto con Dios. Dios se manifiesta a través de tres formas. Primero, en un nivel más allá de nuestros sentidos, siendo el origen de nuestro ser. Segundo, nos envía señales al mundo físico, conocidas como el flujo de realidad, y tercero, se comunica a través de la segunda atención, una forma intuitiva de percepción que la mayoría de las personas ignoran. Estos métodos nos permiten percibir a Dios, aunque no siempre de manera directa o consciente. Existen experiencias de curaciones milagrosas y manifestaciones de luz que han sido interpretadas como señales divinas. Muchas personas reportan haber tenido encuentros con una luz que las transforma, lo cual refleja un despertar espiritual. En busca de una conexión más profunda con Dios,
se menciona que es necesario abandonar el autoengaño y explorar más allá de los límites del conocimiento humano. La segunda atención es la clave para recibir mensajes divinos, pero para alcanzarla se requiere un proceso de superación de la mente racional. Así como los agujeros negros representan un límite en la comprensión de la física, el contacto con lo divino también se encuentra más allá de la comprensión racional, y solo a través de un salto de fe es posible alcanzar esa realidad trascendental. La ciencia y la espiritualidad coinciden en que existen límites en nuestra comprensión de la realidad, pero también nos abren a la posibilidad de lo desconocido, donde la percepción del espíritu puede trascender lo físico. Un mapa del alma. Un niño vive la muerte de su abuelo, quien había sido una figura central en su vida. Su abuelo murió de forma repentina, lo que dejó al niño en un estado de incredulidad. A pesar de los intentos de su familia por consolarlo, la pregunta sobre el alma y su destino comienza a surgir. Se hace la distinción entre dos conceptos del alma, Jiva y Atman. Jiva se asocia al alma individual, en constante cambio y afectada por el karma, mientras que Atman es eterno, inmune a las influencias de la vida terrenal. La dualidad de estos aspectos del alma se encuentra en la paradoja de ser tanto humanos como divinos. A nivel cuántico, el alma no se mueve ni cambia, y el cuerpo humano, como cualquier objeto físico, es solo una ilusión que genera movimiento en un nivel subatómico. Este fenómeno de ilusión también se ve reflejado en ejemplos cotidianos, como la televisión o las olas del mar, donde lo que percibimos como movimiento no es más que un parpadeo energético. El alma es la inteligencia que organiza y da coherencia a nuestra realidad, pero no realiza las acciones que nosotros hacemos. A pesar de que no somos conscientes de ella, el alma es fundamental para la experiencia de la vida y la muerte, funcionando como el punto de conexión entre lo finito y lo eterno. El trabajo del alma no solo da forma a la vida humana, sino que también se ocupa de eliminar el sufrimiento, guiando a la persona hacia la evolución espiritual. Aunque nuestra mente y emociones nos distraen con sus deseos y miedos, el alma sigue su curso sin interferir, buscando siempre la conexión con lo divino. La concepción tradicional del alma a menudo la vincula a lo emocional o a lo divino, pero su función real es mucho más práctica. En la Biblia, el alma enfrenta constantes luchas, desde el peligro del mal hasta las adversidades de la vida, sin embargo, no se define claramente. Los escritos sagrados presentan la relación del alma con el sufrimiento, la salvación y la redención, pero nunca aclaran qué es el alma. Las parábolas bíblicas, como las enseñadas por Jesús, son ejemplos de cómo los conceptos espirituales, incluyendo el alma, se expresan a través de historias que nos transmiten lecciones profundas, aunque muchas veces no las entendemos en su totalidad. Las parábolas, como la del grano de mostaza o la del hijo pródigo, representan diferentes aspectos del alma. A través de ellas, se pone en evidencia la dificultad de comprender nuestra verdadera naturaleza. El alma, aunque intangible, es la que organiza nuestra existencia, actuando como un vínculo entre lo físico y lo inmaterial. A nivel cuántico, nuestra realidad parece frágil, pero nuestra alma nos mantiene intactos. Así, lo que experimentamos como real es solo una manifestación temporal que conecta lo definible con lo indefinido. La vida es una constante sorpresa de existencia, y aunque nuestras cualidades parecen reales, son solo manifestaciones momentáneas de un ser más profundo, cuyo origen permanece inmutable. El estado de la unión. La mente y el alma se aproximan en un proceso que desafía la comprensión humana, ya que en niveles cuánticos la subjetividad y objetividad se fusionan. El alma, cómoda con la incertidumbre, permite que podamos estar simultáneamente en diferentes lugares, como en la intersección entre el tiempo y la eternidad. Esta aproximación se asemeja a la caída de un fotón en un agujero negro, un punto en el que la mente se funde con el alma, perdiendo la noción de separación. Este encuentro puede resultar en un estado de éxtasis,
percibido subjetivamente como un viaje del alma, mientras que objetivamente es comparable a la luz cruzando el horizonte de los acontecimientos. La mente, aunque inmersa en pensamientos ordinarios, puede experimentar una epifanía durante este proceso. El viaje hacia el alma no es solo un fenómeno interno, sino que se refleja en las acciones y pensamientos externos que influyen en el campo de fuerza que atrae la mente hacia ella. Las 7 fases de este proceso de acercamiento a la unión con el alma se presentan en forma de progresión, desde la sensación de separación y temor hasta la completa fusión con la mente de Dios, experimentada como una eterna unidad. Este fenómeno se ha descrito históricamente como el yoga, un proceso de unión que trasciende prácticas religiosas y que fue desarrollado como una ciencia para describir la evolución espiritual. A través de este proceso, la mente se aleja de la separación y avanza hacia una comprensión profunda de sí misma y de Dios. El progreso espiritual sigue un camino automático y universal, donde cada persona está destinada a acercarse al alma, independientemente de sus creencias o acciones externas. Las etapas de esta evolución se caracterizan por la necesidad de atención consciente, cooperación con el alma y una aceptación de que el propósito final es inevitable. La unión con el alma no se trata de buscar la perfección externa, sino de reconocer que las acciones internas y el estado de conciencia son fundamentales para alcanzar la verdad y el amor divinos. El poder de la intención. La espiritualidad busca cooperar con Dios, mientras que la educación habitual nos aleja de esa conexión. La vida material, influenciada por el ego, se centra en la satisfacción de necesidades básicas como el dinero, el poder y la seguridad. Sin embargo, la verdadera esencia de lo espiritual depende de la intención. Lo que realmente define la vida espiritual es hacia dónde dirigimos nuestra intención, ya sea hacia lo divino o hacia lo material. Las intenciones espirituales buscan conectar con Dios, experimentar plenitud y encontrar propósito y libertad interior. El camino hacia una vida espiritual involucra dirigir nuestras intenciones de manera elevada, alejándonos de deseos egoístas y vacíos. La intención es el motor que impulsa el alma. Si nuestras intenciones están alineadas con lo espiritual, el crecimiento interior se da de manera automática. El ego, con sus deseos de poder, control y validación externa, tiende a desviar nuestras intenciones hacia metas superficiales, lo que limita el potencial espiritual. La verdadera fuerza espiritual viene de una intención pura y desinteresada, guiada por una conexión profunda con Dios. Las personas que se dejan llevar por el ego y el miedo no logran avanzar hacia la fase espiritual más profunda. A medida que nos alineamos con nuestras intenciones espirituales, debemos reconocer la necesidad de trabajar en ellas constantemente. Conocer nuestras intenciones, elevarlas, y vivir en la luz son pasos fundamentales. El perdón, la disciplina diaria, la aceptación de lo desconocido y la capacidad de dejar ir son prácticas esenciales. Al entregar nuestras intenciones a Dios y confiar en su guía, podemos experimentar una transformación profunda, permitiendo que lo divino tome el control y nos conduzca hacia una vida plena y conectada con el propósito más elevado. Notas finales para una lectura posterior. Este libro explora la relación entre la religión, la física cuántica y la neurociencia, áreas que se entrelazan de manera profunda y reveladora. Aunque cada una de estas disciplinas tiene sus propios misterios, el autor invita a los lectores a adentrarse en el terreno de la especulación, creyendo que lo que hoy parece ser una teoría será aceptado como conocimiento en el futuro. Influenciado por las ideas del neurocientífico Ernst Röntgen, el autor destaca su enfoque innovador al combinar la teoría cuántica con el Vedanta, proponiendo una concepción de la mente universal como origen de nuestros pensamientos. El autor recomienda una variedad de lecturas relacionadas con la física cuántica y la espiritualidad, que ofrecen perspectivas sobre cómo las dos áreas se interrelacionan, desde los trabajos de autores como David Bohm y Fritjof Capra hasta los estudios de figuras como Paul Davies,
quienes exploran la conexión entre la ciencia y la idea de un creador inteligente. Se mencionan también obras sobre el misticismo y la cábala, así como las enseñanzas del Vedanta y las experiencias espirituales descritas por varios autores. Para quienes buscan entender más profundamente las conexiones entre ciencia y espiritualidad, el texto señala importantes obras sobre la mente, la consciencia y la interacción entre el cerebro y las experiencias espirituales. Desde investigaciones sobre el campo de la mente hasta estudios de casos de poderes extraordinarios y fenómenos relacionados con la espiritualidad, el autor presenta una amplia gama de recursos para aquellos interesados en seguir explorando estos misterios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por conocer a Dios, el viaje del alma hacia el misterio de los misterios de Deepak Chopra. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la conexión entre la espiritualidad y el misterio divino. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la búsqueda de la verdad trascendental y el despertar espiritual. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.